Realmente son 50. And now for the one more thing you've 50 all been pavos waiting no for. es que no. Prepare for the most comprehensive deep dive we've ever done. O sea, esta hora, o sea, va a ser una hora de Starfield, loco. Me va a dar un... Que no puedo, tío, que voy a pegar pollazos en la mesa. Una hora de Starfield no puede ser, tío. O sea, tiene que estar... El tiempo que se ha filtrado de la conferencia tiene que estar mal. Me va a dar algo. Lucy, lo siento, es que no puedo, es que... La música es que... Ay, tengo demasiadas ganas de este puto juego. Lo rápido que enseñan en el otro tráiler todo, y ahora están tomándose la delicadeza de hacer una intro bonita. Es que me cago en mi puta vida. Todd, miénteme. Todd. You know, we've been so lucky over the decades ¡Qué puto hype tengo, loco! ¡Oh! and that's thanks to all of you, from the Elder Scrolls. Tengo un problema yo también. Tengo un problema. Ahora esto no se baja. Just as much as you do. And throughout all that time, we talk about and dream up the space game. What if we could take that feeling of being who you want to be and exploring a new world, but set it in space, where you weren't really limited in where you could go or what you could do? And that is Starfield. Obviously, dame, que no te dé, que te va a reventar el culo. Technology and all of us here in the studio, we've done so much together, but well, we've never tried to make a game like this. Today, you'll get to hear from many on the team and see so much of what we think makes our game special. So, let's jump in Me va a dar and take a algo. look. Me va a dar puto algo. Me va a dar algo. Starfield is our first new universe in over 25 years. No han cambiado el HUD. It's still a Qué bien, Bethesda tío. Menos RPG mal que no han cambiado el HUD. through and through, where you step into a new world and you get that feeling of unlimited possibilities. Me voy a... It's not just Por favor, tengo un problema. Necesito... Voy a necesitar evacuarse pues esto. Perdón, no puedo. Voy a dejar de decir gilipolleces o voy a intentarlo. Where to go, it's not ours, it's yours. And it wasn't until now that we had the technology to create it. Loco, de verdad. From the rocks at your feet to the mountains in the distance, to the people and creatures that live in these worlds. That isn't just a backdrop. That moon is actually there orbiting the Ha planet. mentido ya, posiblemente nada más decir hola. Posiblemente haya dicho hola mintiendo. We realistically simulate the galaxy around you. Our next generation lighting model uses real-time global illumination to light the world based on the type of star and the makeup of the planet's atmosphere. We also have an all-new animation system. And of course, you can play it in third person, and you can play it in first person. 3 cámaras tercera persona. 3 cámaras, 3 distancias diferentes. Para que juegues como más te apetezca. Mirar, un visor no como el de No Man's Sky que te quita toda la visión. Gracias. Un visor en condiciones. ¿Cómo me voy a follar este juego? Os lo prometo. Han rehecho todo el sistema de shooting. Perdonadme, chicos, tengo una erección. No debería decir estas cosas en directo, por eso. No puedo controlarme.
Qué clean son los menús, loco. Qué bonitos, simples y tranquilos son los menús, tío. When you're done exploring, you can walk back or fast travel to your ship. We have companions and crew you can take with you. I left Vasco here back at my ship. Welcome back, Captain Howard. And he can even say your name. Let's head out. Our mission was to convey the wonder and majesty of space exploration, to evoke the romance of the golden age of early spaceflight. And we've been referring to this approach as Me tiemblan las manos, tío. Me están temblando las manos. ¿Pero qué es esto, tío? Los concept arts, tío. Sí, me tiemblan las manos muchísimo, te lo prometo. O sea, estoy nervioso, tío. Llevo esperando este juego 10 años. 10 putos años, tío. O sea, no de que se anunciase para salir hace 10, sino que me enteré de que este juego se iba a hacer hace 10 años. A bit of lo-fi rather than sci-fi, where everything is well used, worn, and lived in. Alrighty. What's the plan, Captain? This is your star map. It starts with the planet you're currently on. You can see all of its info and resources. Tenemos que salir, tenemos llamar urgencias. Backing out further, you can view all. No tenía intención, Oscar, pero veremos. Obviously, the game is big. And it's here ¿A qué hora es? No lo sé a qué hora es. that have key locations, missions, or life on them, versus the many planets that are barren but resource heavy. Cómo me puto mola, tío. Even further to see all the systems in this part of the galaxy. Here you Ay, me cago en mi puta madre. This uses your ship's grav drive to fold space and jump to these systems. And you will need to upgrade your ship and skills if you want to jump to the most distant ones. But for now, we'll plot a course to the Alpha Centauri system, where we can find the city of New Atlantis. A las 10, igual si lo vemos. Si es a las 10, puede que sí. Tengo que pedir mecenas, eso sí. ¿Vas a poder aterrizar? Espera. Vale, no. Aterrizar es mediante animación. Vale, ok. Vale, no me parece vale. O sea, yo no pero es que es algo que es jodido de hacer en los juegos y me parece bien que sea automático, ¿vale? Han sido transparentes y la han enseñado. O sea, me parece de puta madre. It's the biggest city we've ever made, not just in size, but also in the amount of custom art, crowds, and quests. Yo lo quería manual para aterrizar donde me dé la gana, yo no. La verdad es que no. Yo lo prefiero así. No Man's Sky me ha enseñado lo malo que es aterrizar manualmente las naves. Paso de que cada vez que entra a un planeta me pegue un tiro en el PC o de ver cosas popeando. Prefiero que el juego esté bien hecho, tío. Y que un planeta sea un planeta y el espacio sea el espacio, tío. Han cambiado el sistema de renderizado de las caras, 100%. Lo he dicho antes, lo han cambiado. Han cambiado el sistema de renderizado de las caras. 100%. Han retocado el motor, tío. ¿Os acordáis que os dije en su momento? O sea, siempre Bethesda tiene un estilo artístico muy concreto. Pero con las anteriores caras tenían una sensación de plastilina. Plastilina, cuando coges la plastilina y se queda dura, que brilla. Esa es la sensación que daban las caras. Han cambiado el sistema de renderizado de las texturas. Míralo. Es el estilo artístico de Bethesda, pero... O sea, es el mismo estilo artístico, pero pulido. Soldier and adventurer, now Constellation's leader. Mateo, the theologian who believes that there's definitely something else out there. Noel, the Pleb, tengo un problema, Sarah Morgan's protege. And Walter, a very successful businessman. Lucy, no escuches eso, me da vergüenza. Constellation's financier. Anything goes as long as you have the money. There's also Vlad, the ex-pirate. Sam Coe, the former space cowboy.
and Barrett. You know what I hate about these pirates? Completely resistant to my otherwise irresistible charm. The journey you take Barrett va a ser nuestro compañero desde el principio, asumo. Many you'll embark on. The Settled Systems is home to all kinds of different stories, people, and adventures for you to uncover. La flora y la fauna de los planetas. Madre del amor hermoso, tío. Madre mía, tío. The United Colonies is where you'll find New Atlantis, the first major human settlement in space. The people who live here value law, discipline, and the legacy of humanity. Wow. They consider themselves the true children of Earth. You ever think of joining up with the Vanguard? Help the United Colonies, even get your UC citizenship? New Atlantis is He dicho que iban a enseñar muchísimo, 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 pleb. He dicho que iban a enseñar mucho, tío. Serves as the largest mining facility for the United Colonies. Ahora sin incidentes 11. Mi empresa tiene un cartel en la calle, mi empresa, en la que pone días sin incidentes. No puedo, tío, es que me flipa todo, de verdad, estoy... Oye, fuera de broma, ya los que no estéis tan apasionados por este juego, o sea, yo qué sé, Dani, Lucy, no sé qué, Oscar, que no sé tampoco si tú estabas muy interesado por el juego, no se está sorprendiendo, no es como extremadamente diverso pero interesante. If you've got morality issues, this definitely isn't the job for you. Reaccion is hiring the best and brightest of today for our future tomorrow. Everyone has been chewed up and ground up by Neon. Try not to get yourself killed, all right? Outside the bounds of civilized space, there are still plenty of unclaimed systems to explore, but these areas are also home to the most hostile factions in the galaxy. Ay, diferentes facciones, no va a ser solo una, como los que se vieron en el tráiler anterior. Eso es una escopeta, sí. Loco, me está petando. Tengo el pulso. Esto se ve en el tráiler ya. Pushing our cities and settlements further than we ever have before. It's all there, waiting for you. A slice of humanity's future. So, ready to get out there? Joder, que si estoy ready. Joder, que si estoy ready, sacarlo ya que me lo... No, vamos. Tío, qué clean es la puta interfaz, te lo prometo. One of the biggest overhauls was done through our character generation system. We scanned a wide range of faces from different age groups and ethnicities, and by mixing and matching all that data, we were able to create highly detailed and diverse. Han creado el sistema de caras de... Básicamente han hecho en su propio motor el sistema de caras de un real. Tal cual. Ha hablado mucho Todd también, ¿eh? Ahora son varias personas. Hey, come on. Okay, buah, loco, tío. Casi no hablo. Que vaya bien a... Sí, tú no te preocupes, Lucy. Tú concéntrate en cocinar, que no quiero que te quemes. Tú a cocinar. Ha sonado muy machista esa frase, perdón. No, pero... Cocina tranquila y no te... You start your character creation journey as though you're cycling through employee records. You'll pick from a lineup of 40 presets, and that'll be your starting point. Your journey from there can be as detailed or as quick as you want it to be. This new system has more to offer than ever before. It's also the simplest character generation system we ever had. We let the player get as close as possible to make whatever they want. With the various facial morphs you can blend together, the dermesthetic and makeup, blemishes, scars, piercings, teeth settings. It's a lot, but I think it's the most fun to use.
Clip out of context. Sí, es que me he dado cuenta de que eso, que fuera de contexto, mandarte a cocinar es bastante... No puedo... La música es que me... No puedo con la banda sonora de este juego, de verdad. Que me pone muy cachondo. Ay... No, que me... ¿Cómo se dice? Me funan. ¿Qué le ha pasado a ese personaje que se ha chocado? Ese personaje se ha chocado contra el cristal, por cierto. We're also giving you the option to customize your build even further by letting you pick up to 3 traits. Traits are completely optional, and they come with their own advantages and disadvantages. You could choose to meet your biggest fan. By Vectera! Is it really you? He'll join your crew. Básicamente te puedes seleccionar ser famoso. I can't believe I get to stand near you, breathing the same air. I've got to have every molecule. My favorite trait is kid stuff. You have to pay some Qué cosa más to support turbia, your ¿no? parents, but they're very sweet and it's really fun to go visit them. Qué maja la chavala del pelo rosa, la verdad. My God! I came across some hostile zealots in space, but because I had chosen a trait that made me the same religion as them, I was able to get by without any issues. Este también me cae bien. Es que como me inspiran mucha confianza, como gente que lleva trabajando mucho tiempo en esto y que saben lo que hablan, ¿sabes? Es como muy... What a view! It's a feast for the eyes. Off we go to another adventure. We'll let you discover that on your own. Básicamente puedes hacer lo que te dé la gana. Puedes hacer lo que te dé la puta gana. Loco, me estoy emocionando demasiado con este juego, tío. Que me salga mal. Por favor, ya puede salir bien, os reviento vivos, Viaje. Me suena a este tío. ¿Qué ha hecho este tío? Each time you level up, you get a skill point, which can be used to unlock or rank up skills. Yo me gusta muchísimo el menú, Ranks are unlocked by completing challenges associated with that skill. Pick 5 locks. Vale. Challenges Pick become 15 locks. increasingly difficult as you work your way to higher ranks. With our 5 different Pero es mata, skill mata, trees mata. and 4 Desbloquea, ranks per desbloquea, skill, desbloquea. there's a Vale. lot to Tiene choose sentido, pero... I like the Xenosociology skill because it lets you mind control aliens. ¿Cómo? Boost pack out of the gate. I'm boost packing everywhere. El jetpack de los cojones lo quiero ya. Han mejorado mucho el sistema de disparo, Se ve mal de FPS ahora mismo. Confiemos en que ha sido... Eso se ve bien. Cameo de bichos, sí. O más bien controlarlos. Temporalmente, ponía. Puedes lootearles la mochila sin matarlos. ¿De qué juego era eso, tío? Había un juego en el que lo tenía ya. Whenever possible, I like to talk my way through situations. This area's off limits. Fine, I'll issue you an access card. I'm more of a run and gun player. I like doing the death from above thing. Me gusta mucho cómo han cambiado el shooting, tío. I throw landmines at them. Me gusta mucho cómo ha cambiado el shooting. Estoy extremadamente excitado con este juego, tío. Están enseñando todo, es una locura. Están dando una miguita de pan de todo. Es increíble. Pero qué puta diversidad de armas hay, macho. ¿Cuántas armas diferentes hay? Han enseñado al menos 30 armas, os lo prometo, es una locura. We study data from NASA and a multitude of other sources to help us make the world feel believable. From the way we approached planetary atmospheres
to the way we place biomes based on the planet's distance from the sun. Once we have created a grounded world, we can start looking at all the things that make that world. La fauna, tío, es que es increíble. When you leave a planet and head into space, esto es lo que you'll be navigating me estoy poniendo. Having chance meetings with interesting strangers, dogfighting in space. Cintia tiene que ver esto luego, tío. Ahora me acabo de acordar, digo, a Cintia le gustó el tráiler, tiene que ver esto porque se va a volver loca. It's all out there. Ultimately, it's about rewarding your curiosity, because whether it's on the surface of a planet, the alleys of a city, or the vastness of space, you never know what you'll find. Me ha generado mucha curiosidad esa frase. Sí. Ha dicho que se puede, o sea, que lo que encuentres en el espacio, en los planetas o en las ciudades, depende de tu curiosidad. Así que asumo que se podrá lootear pequeños asteroides o cosas. Pero no será, espero que no sea como No Man's Sky, de disparar y tal. El creador de naves es una barbaridad. Es que es una barbaridad, macho. Es una puta barbaridad. Every spaceport has a ship technician where you can purchase, sell, and modify ships. Anything I can help you with? Es el puto sistema de mercado, tío. Esto es increíble. Es una barbaridad, macho. Pleb, aquí tienes la economía, crack. Te acaban de dar una pista. Cada planeta, cada ciudad, cada zona de interés tiene su propio... Puedes comprar diferentes marcas. Dependiendo de dónde vayas. Or you can deep dive and enter the shipbuilder mode. Here you can change anything, from the systems to the look and layout. Adding a new habitat module. Pista no me la acaban de enseñar, sí, pero ya me entiendes. Adding cowling can change your ship's overall silhouette. An improved grav drive allows for longer distance space jumps. No, aquí tiene mucha utilidad. Ya lo enseñaron la otra vez que tenía mucha utilidad. The parts you choose to build with don't just affect your ship's stats. They'll also affect what you can do inside your ship. You can have modules for crafting, or for storing and displaying your weapons. Starfield's in-game ship manufacturers bring their own look and feel to every piece Me estoy volviendo puto loco, tío. From living quarters to cargo holds, mess halls. Estoy muy emocionado con este juego, tío. Our modified frontier is a practical ship, but with a little creativity, your ship. Sí, puedes seleccionar, o sea, tú tienes módulos de disparo, tienes módulos de tienes muchos módulos diferentes, claro. Le puedes añadir naves, o sea, naves, armas, o le puedes hacer módulos de almacenamiento, módulos para transportar a tu gente. Espero que salga bien y no como el resto de este año, buah. Qué barbaridad, Pero ¿qué es esta nave? Pero, a ver, pero compañeros, espera. Han hecho un puto Transformer y se la han dado por completo. Los cabrones, es que es increíble. Bueno, pues que sepáis que lo primero que va a hacer la gente es una puta polla, porque, bueno, bienvenidos a internet. La gente se va a hacer una nave polla. Ya está, es lo que hay, ¿vale? Un puto Transformer, tío, yo flipo. Yo espero que vayamos de planeta en planeta y tengamos que combatir porque sí, ya lo han... Eso está confirmado de la anterior, por cierto. Bueno, pues se viene la polémica. Romances. Se viene la polémica. Got any room on your ship for someone like me? You'll also meet potential crew members out in the world. Still think there might be a spot for me on your ship? I gotta get off this rock. Me está gustando mucho todo lo que estoy viendo, tío. And their unique skills will affect how they run.
And just like companions, most crew members can lend a No han enseñado nada de cómo construir tu ciudad todavía, por cierto. Tienen que enseñarlo ahora. Va a durar una puta hora al final como se había filtrado, tío. Una hora enseñando Starfield, tío. Esto está siendo una locura. This tends to make him feel more human-like and give him a little personality. It is a shame exploration requires so much bloodshed. Using the shipbuilding tools and crew selection features in Starfield, you'll be able to build and captain the ship of your dreams. No puedo, es que estoy alteradísimo, Paula. O sea, de verdad estoy... Me da igual que se despegue con una puta animación. Me parece perfecto y maravilloso. ¿Cómo looteas rocas, por favor? ¿Cómo looteas rocas? Lo van a enseñar ahora. Level Designer, este va a enseñar naves. Buah. ¿Qué van a enseñar? Están enseñando mucho de todo. Perdonad que me tape la boca, es que estoy nervioso. It's a complex dance between your piloting skills and our power allocation system. Boosting power to your engines will make your ship faster. Powering up the ground drives will shorten the amount of time it takes before you can make a jump. Ahí, aquí lo tienes tú, pleb. César no necesita sexo, necesita presentación de Starfield. A ver, lo otro tampoco viene mal, Con la persona adecuada. Pero la verdad es que está siendo una conferencia. Qué barbaridad. Unlocking the targeting control system skill will allow you to zero in on specific subsystems of the ship you target. Símbolo de pirata o de nivel mayor de pirata. Ese es el símbolo de pirata, 100%. After destroying an enemy ship, you can loot the remains from ¡Buah, tío! ¡Por favor! ship that engages you into scrap. Que no te da el loot suelto como puto No Man's Sky, tío. Que lo tienes que lootear, tío. Si hace calor, sí. Y eso que tengo el aire acondicionado puesto. Que tengo que pillarme escena, tío, para luego, que si no, no puedo ver el PC. ¿Cómo? ¿Que puedo quedarme las naves enemigas? But space is way more than fighting for your life. Just like when you're planetside, there are plenty of sights to see and stops to make on the way to your next adventure. Like these. Es a las 10 la conferencia de PC, Paula. Walk the halls, talk to the crew. Tío, esto es una puta barbaridad. ¿Cómo han hecho este juego, macho? ¿De verdad? Pero ¿cuánta gente ha trabajado en este juego? ¡Es una puta locura! ¡Esto es enorme! Iba a decir... Pero... es una barbaridad. There are plenty of personal encounters to be had as well. You can hail any ship you come across to trade. ¡Qué puta locura, or maybe even commit an act of piracy. Let's do this. When I'm playing, I generally go crazy. I definitely go like the more piracy routes. I want to take over ships. I want to board ships. I'm like, this is now mine. Pero no es la típica chica, o sea, no es la típica jugadora que yo pensaría, esta va a ir a robar todo, que va. Pero hostia, ha sido curioso. A robar sándwiches, perfecto. Me parece bien. Bueno, pues esa en la oficina tiene su mesa vacía. Porque todo lo que tendrá lo tendrá escondido en los cajones. Porque como lo roba todo. ¡Grandma! ¿Cómo? ¿Cómo? Ese casco era
Ese traje parecía Mandalorian. ¿Qué cojones? Ay, 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 ay. Me estoy... Then, realizing 2 hours later that you're involved in a completely new story. You're human. We thought we were the only ones to leave Earth. That DNA Ay, 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 ay. Me está dando, te lo prometo, me está dando un telele. And it feels so cool to play it and just make your own path in this universe. There are over 1,000 planets out there, just waiting for you to visit. We want you to Ya vamos al 1-1-2, deberíamos. Breaking ground on new planets, exploring every inch of a mostly untouched galaxy. We want you to feel hopeful. We want you to feel this sense of awe and wonder. And sometimes, a little fear. We're giving you a massive playground and a ton of... Madre de Dios el combate, tú. Madre de Dios, qué locura el combate, tío. Vale, y lo de los asteroides, no han dicho si tienes que lootear asteroides, por cierto. ¿Vale? Pero bueno, me vale con lootear reventando cabezas a naves enemigas. Take a little break and show you something a little bit different. You know, we put so much detail into our game worlds, and we love the opportunity to bring that. Déjale mentirme, Todd. Todd, no me mientas. And for this game, we've done a watch. It is the Constellation Explorer's Watch. Bueno. In the game that acts as part of your HUD, where it's the compass and then environmental information. Dime que lo puedo conectar al ordenador mientras juego y me ponen las cosas. And other information, and we've also designed this really cool case that it comes with, Istvan. Yeah, we really took as much care in designing this case as we did to watch. Bueno, lo siento. Attention to detail in the game totally translates to this. Inspired by the cases that the astronauts used during the Apollo era. Esto va a ser 400 pavos de edición coleccionista. Esto van a ser 400 pavos de edición coleccionista. Va a ser 400 pavos de edición coleccionista. ¿Qué hijos de puta son? Y César los va a pagar. Yo no he dicho eso. Yo no lo he dicho. Yo no lo he dicho. We get to work with the amazing people on the Xbox hardware team, and together we have created this custom. Ese mando es precioso. Se filtró, ¿vale? Es preciosísimo este puto mando, tío. Lo malo es, tengo 15 mandos en casa, tengo demasiados, pero es que es precioso, tío. Lo quiero. Los cascos también. And this is a perfect pairing with that controller. Se nota que vas a comprar cosas. Lo siento, lo siento. Los cascos no. Y el mando puede que sí. El mando, o sea, me lo estoy pensando. El mando es muy bonito. Me lo estoy pensando muy fuerte. Es muy bonito el mando. Es que tengo demasiados. Es que no... Tengo muchos y uso el negro porque es el que menos ensucia, tío. Además, este es el mando normal, no es el élite. 400 pavos ya de esas se la pela. Si es de... Si es por la edición coleccionista, me la pela. César, no hago vacaciones, me gasto el dinero en merchandising de Starfield. Un par de sábados y ya está. Y compenso el... Compenso el merchandising. Starfield isn't just a Bethesda Game Studios world, it's a Bethesda Game Studios galaxy. So why go this big? ¿Pero qué dónde reservo? Because we want to give you freedom on a galactic level. The freedom to experience both the exciting planets and the quiet ones. Pero ese cómo ha aterrizado ahí. O sea, me estoy preguntando yo ahora, ¿cómo aterrizan en otros lados que no son paradas? What's cool about the whole system that we generate the planet itself as a procedural content, but me acabo de poner the content itself comes as the player explore. Muy cachondo. Perdonad, no es un sistema, o sea, los planetas no tienen un material por todo el planeta y ya está como No Man's Sky. Dependiendo de la zona del planeta, del polo y de tal, va a tener unos materiales o otros. Or and plants to pick up. It allows us to add that touch of environmental storytelling that... No nos han enseñado maquinaria, por cierto. Estaría bien que en la construcción nos lo tienen que enseñar.
Their habitat isn't far from here. If you could take care of them for us, we would be. Me estoy volviendo loco, Lucy. O sea, esto es una locura. Esto es una barbaridad. Yo creo que nunca antes se ha visto algo así. Bueno, no, creo no. Nunca antes se ha visto algo así. Hay muchísimas cosas que nos estamos perdiendo, seguro, Pleb. Estoy nerviosísimo, tío. Estoy acelerado. Ha mejorado muchísimo el combate, tío. Mucho. ¡Oh! Me encanta no me sale, tío. La rueda. El menú de luteo no está mal del todo. El que se vio el año pasado era un poquito peor. Han mejorado. Ese planeta es radiactivo, te lo marca el escáner de la izquierda. Te marca que hay planetas con atmósfera radiactiva. ¿Outpost? ¿Cómo se construye? Enseñad de eso. Tengo ganas de verlo, cómo se construye todo. Qué puta. No me extraña. Llevan 40 minutos. 40 minutos enseñando esto, más los 2 minutos y pico que ha sido el tráiler de antes. No me extraña, porque esto es gigante. Qué puta barbaridad, macho. When the sun moves, all that light is calculated in real time through the atmosphere. Hay movimientos de... Espera. Me estoy colapsando. ¿Han hecho rotación planetaria? Han hecho rotación planetaria. ¿En serio? Sé que puedo sonar como en plan de... ¿Por qué se emociona tanto? Esto es una barbaridad en un videojuego. Por favor, qué bonito es todo, tío. After some exploring, you can find a spot to set up a base camp. Outposts can be built almost anywhere. Gracias. Gracias. And the habitat modules come in all shapes and sizes, filling all different purposes. You can even live in them. Estoy tumbado en la silla porque si no me va a dar un derrame. Me he tenido que acercar el micro, tío. Something cool we have this time is we have a new fly cam where you can toggle between on-foot building or you can now use a top-down isometric Buah, camera, which tío. helps plan out larger parts Se of the construyen las outpost escaleras and automáticamente para poder subir, no es that como way you el... can really plan your structures and what the overall feel of your outpost is. And then when you're on your feet, you can really decorate and fine-tune things much easier. Esto es una barbaridad. Esto es una puta barbaridad. Eso sí, da la sensación de que las plantas, o sea, las bases son solo de una altura. No puedes hacer bases de varias alturas. Tiene pinta. Add crafting and research stations in your outpost to utilize any Crafteo. resources you find or already have. Mod your weapons to adapt them to your playstyle. Different weapons. Como mola muchísimo, Paula, te lo prometo. Está siendo una barbaridad esto. Quiero verme luego todo el fragmento de Alex, el capo, reaccionando a esto, porque tiene que ser una puta barbaridad. Porque estas cosas a Alex le flipan también. Pero es que esto lo quería ver en directo. Esto lo tenía que ver en directo con vosotros. Más o menos sigilo, hay las armas. I think it's always a delicate balance between like what's realistic, what's sim, and what's Hollywood. And I think we sort of err on the side of like what's fun for the player. No me quiero imaginar lo que ha tenido que ser la tortura de trabajar en esta barbaridad de juego, tío. It's more dynamic, the animations are more fluid. It just feels great.
We probably have more mods and more weapons in this game than I want to say any other game we've done before. There's a lot of variety. Si tienes una base en todos los planetas, te vendrá Hacienda Espacial. En principio sí. O sea, tú tienes que mantener los recursos en cada sitio. Entonces, si tú consigues recursos y no los dejas en la base, esa base se acabará y perderás trabajadores y perderás, la gente se irá. A mí sí me convence el cuerpo a cuerpo, sobre todo en tercera persona. Zero gravity environments pose a different challenge. Firing a ballistic weapon in zero G will actually push you backwards. La puta música, loco, pero por favor, ¿podéis hacer el tráiler sin música? Es que me estoy... Es que se me levanta sola, por favor, la música. Para... No puedo evitarlo, tío. Me va a dar un algo, os lo prometo, me estoy quedando sin sangre en el cerebro, tío. ¿Veis? Es que ya no sé ni hablar. Whether you want to get up close and personal with your own two fists, or you like more compact weapons like pistols and submachine guns, or maybe you prefer something bigger. Starfield's got you covered. Eso es literalmente Fallout. Eso es Fallout. Esa escena, esa cámara era Fallout. Esa mini era Fallout, sí, sí. La IA sí que parece un poco torpe igual, ¿no? Parece un poquitito torpe la IA de momento, de los enemigos. O eso al menos es lo que se ve en el tráiler. Le dan muy pocos tiros. Igual están jugando sin daño, ¿vale? O sea, que no pueden hacerle daño al personaje. Y por eso no se ve el daño y realmente sí le están dando las balas. ¿Qué puede ser? Esto es una barbaridad de juego, ¿eh? Esto es la mayor barbaridad que se ha visto en la historia de los videojuegos, tío. Que tienes poderes. Que tienes poderes. Thanks again for being with us tonight. We are just so grateful that you've taken the time and spent it here. Todd, me cago en todo, que me vas a provocar algo. Que me voy a morir, Todd. You know, as we play it, we're always sharing these unique and special moments that only a game like this can bring. When I think about what makes it special, it really is the people here. This game is a reflection of the incredible and passionate team that made it. All of them putting something special of themselves into it. So let's hear some of their favorite moments. I love the way that our final combination of all the new tech has come together to create some of the most beautiful sunsets and sunrises we've ever had in any of our games. I love the creatures, the exploration, every biome is different. The word that comes to mind is vast. Todavía no me creo este juego, tío. I like to use our photo mode to take Rockstar. ¿Cómo es posible que espere tantísimo y cada vez me sorprenda más, tío? Discovery and wow, I can't believe that there's more here. No me ha pasado esto en la vida. About our outpost building systems. My favorite part is every time you step out on a planet, it's a unique experience. Esta tía me suena de Fallout 4, tío. And you see it on the landing pad. These things are gigantic. It's the kind of thing that you just can't get anywhere else. There's something about seeing a tower over in the distance and going, I know the gravity's low here. I think I can make that jump. Hostia, tío, cómo mola esto. ¿Hay gancho? ¿Gancho? ¿Hay gancho? ¿Hay gancho o no hay gancho? Dime que hay gancho, tío. The ending. So much. The incredible amount of worlds we created. Sniper rifles, come on. Lever action, rocket launcher, brain sprout. I love, but some people might find creepy. I don't know. That's right, Ben. The thing that I enjoy most about the game is the freedom Eso eran huevos. Eso eran huevos, ¿no? It's what you come to expect from a Bethesda title, but on a much bigger scale.
No puedo, tío, con el puto hype, te lo prometo. On behalf of all of us, we can't wait for you to play Starfield. Llevan 50 minutos y estoy acelerado como me cago en Dios. Lo que han conseguido esta gente. Joder, es que ya, Alex. ¿Cuánto? ¿Dónde? Constellation Edition. Starfield. Loco, qué puta barbaridad. ¿Qué acabamos de ver, macho? ¡Qué puta barbaridad! No me lo creo. Dios santo bendito, tío. ¿Qué conferencia ha sido esta? O sea, somos conscientes de que la primera hora han enseñado una barbaridad, o sea, una cantidad de juegos buenísimos. O sea, 300 el maletín me dicen por el pinganillo. Bueno, va a caer, lo siento. No puedo. Mi cuñado y mi marido están por Discord comentando, es que tienen que estar flipando también. Yo es que creo que a cualquiera que le pueda gustar un poquito juegos espaciales tiene que estar flipando con esto. O sea, lo que han enseñado es una barbaridad. Madre mía, tío. Madre de mi puta vida, tío. Por cierto, no ha salido Silson ahora que lo pienso. No ha salido Silson, tío. Qué puta conferencia, chaval. Qué conferencia, macho. ¿Ha salido Payday 3? Sí. Se ve un poquito mejor que el Payday 2. Pero tiene cosas nuevas que me molan mucho.